Muy buenas noches a todos nuestros amigos de Pánico en la Sala, un programa más con todos vosotros y ya vamos por el 412. El programa de hoy, pues tenemos a este señor, que es el señor Víctor Matellano, y que es director de cine, de teatro, es escritor también cinematográfico y guionista. Y está aquí no para hablar de él, que lo tendremos otro día para que nos hable de todo lo que está metido siempre en cine, en documentales, escribiendo y tal, sino para hacerle un homenaje a Jack Taylor, que murió el pasado mes de mayo a la edad de 99 años. Él fue amigo, ¿no, Víctor? Y además trabajó contigo. Sí, así es. Trabajamos juntos. Bueno, la primera vez que hicimos un trabajo juntos fue en el año 96 y ahí éramos amigos. Después fuimos mucho más amigos y bueno, hicimos trabajos en imagen y trabajos en teatro. Muy bien, pues ahora entraremos en materia. Vamos a presentar al equipo del programa. Marcos Ordóñez, buenas noches. Hola, buenas noches. Santi Serrano, buenas noches. Hola, buenas noches. En la parte técnica, como siempre, Carlos Ortega y uno que os habla, Mario Herrera. Vamos con redes sociales. En este caso, Facebook, Pánico en la Sala, X o antiguo Twitter, @Pánico en la Sala, Instagram, Pánico en la Sala, iVoox, Pánico en la Sala, Set de Radio Barcelona, y también podéis entrar en el programa de Set de Radio Barcelona, en la página, donde encontráis pues, los últimos programas colgados. Vamos ahora con nuestro colaborador, el 79. Ya sabéis, el 79, vuestra tienda de DVDs y Blu-rays, el 79 que está en la calle Tallers 79 de Barcelona, donde tenéis una página que es el79.com, repito, el79.com, y allí podéis entrar y encontrar cientos, miles de películas. Si podéis estar en Barcelona y entrar en la tienda, vais a disfrutar mucho, ya que tienen todo de terror, fantástico, ciencia ficción y otros géneros, pero este es el que nos interesa. Y vamos con el 79, vuestra tienda de DVDs y Blu-rays. Y antes de entrar con los estrenos, vamos con una banda sonora y en este caso, pues haciéndole pues, un pequeño homenaje a nuestro amigo Víctor Matellano, pues vamos con esa banda sonora de Wax, Sergio Jiménez, La Cima, del 2014. No soy de por aquí. Las historias que cuentas, Adam, que estás aquí hasta que encuentres una espada mágica. Esa obsesión con las fricadas y las espaditas. Asustas al personal, sobre todo a Daryl. Dios, qué mal me cae. Ya sé que parece una locura, pero esa espada me mostrará el camino a casa. Bueno, pues vamos con este He-Man y los Masters del Universo. Que la ha visto Santi. ¿Qué te pareció, Santi? Pues bien, divertida. Está funcionando fatal en taquilla y no lo entiendo. Le está pasando lo mismo que a la de Dungeons and Dragons. Que era Honor entre ladrones o algo así, llevaba por subtítulo. Esta está dirigida por Travis Knight, que el señor viene del estudio de animación Laika, ha dirigido pelis chulísimas
Y la otra experiencia que tuvo en imagen real fue la de Bumblebee, que para mí es la mejor peli de Transformers de la saga. Y aquí, para mí, el guión es muy inteligente, aunque a la vez puede parecer muy chorra, porque la historia cuenta básicamente que cuando Skeletor está a punto de hacerse con la espada de poder y dominar Eternia, mandan a Adam y a la espada a la Tierra. Y luego pues salta a nuestros días en los que Adam pues está buscando esa espada porque no sabe dónde acabó la espada para poder regresar a Eternia y pues acabar con el dominio de Skeletor. Pero con este flashback, este salto en el tiempo, lo que consigue es que nosotros nos sintamos un poco Adam, porque pasa de cuando era niño a ahora. Y cualquier friki de ahora pues le molan las espaditas y estas cosas, el rollo medieval, la ciencia ficción y todo eso. Él quiere regresar a Eternia y a nosotros no nos importaría regresar a Eternia como cuando veíamos la serie de dibujos. Entonces en ese sentido es muy, muy inteligente. Y luego es muy autoconsciente porque tiene una serie de mezcla de elementos que si te lo tomas en serio en una peli seria y quieres que sea muy épica y tal, pero en plan serio, sería súper ridícula y fracasaría. Sin embargo, aquí, con tantas referencias y tanta mezcla de cosas, pues no se toma en serio y hay mucho de autorreferencia y gags y el tono es muy, muy divertido. Por momentos parece una mezcla entre Guardianes de la Galaxia y Thor, sobre todo por la imaginería visual, en el sentido de lo que es Thor. Muchas diferencias con la de 1987. Hombre, visualmente ya es un portento. Aquí se nota que se han gastado pasta y lo de la Canon se gastaron la pasta en hacerse con la licencia de Mattel, pero luego con lo que es el presupuesto, o sea, lo que hicieron fue ponerla en la Tierra para no tener que gastarse pasta en recrear Eternia. Sí, sí. Aquí hacen un poquito al revés, empieza en la Tierra y luego ya, pero enseguida se va a Eternia. Y visualmente es chulísima. El Skeletor interpretado por Jared Leto, le han puesto la cara con CGI, la animación, y la verdad que impone. Aunque luego hay momentos en los que tampoco se toma en serio al propio Skeletor y los esbirros que lleva Skeletor se ríen de él. Hay cosas así como a destiempo, hay gags, no sé, es que está muy guay, es muy divertida. Sí, a ver, las críticas. ¿Qué tal la aparición de Dolph Lundgren? Está gracioso el cameo. No por esperado, es menos sorpresivo, porque donde sale yo no me lo esperaba. Y me parece que está bien el diálogo que mantienen entre los dos, un poco como le pasa el relevo, está guay. Y el actor que han cogido de He-Man se ve que salía en comedias románticas y tal, y es su primera peli así como de acción y tal, y que se puso fuerte para la peli. Para mí da el pego y es bastante carismático, está bastante bien. De hecho, todo el reparto veo que está bien. No hay nadie que diga qué mal, no está acertado este casting. Y Idris Elba, pues cada vez que sale se roba el show. ¿Qué puntuación le das? A ver, tampoco voy a decir qué peliculón, no la podéis perder, pero le voy a poner un 6,5, que a ti te gustan los medios, Mario. Pues a mí no, pero bueno. Sí, igualmente las críticas son bastante favorables a la película, ¿eh? Sí, pero en taquilla nada. Yo no sé si llega demasiado tarde y más allá del nicho, que sí que es muy fan de Masters del Universo y a los que nos gusta pues los mundos fantásticos, un poco rollo entre Star Wars, Conan, porque al final es una mezcla. Hay tecnología, pero hay espadas, hay pistolas que disparan láser, hay un gazpacho, una mezcla de cosas. A los que nos guste esto, pues bien. Pero fuera de eso, parece ser que la fantasía, el cine fantástico no está funcionando. Porque esta que he mencionado antes de Dungeons & Dragons no funcionó. Mandalorian y Grogu, yo no sé si la gente se cree que es otra temporada de la serie que la van a poner en Disney Plus, pero tampoco está acudiendo al cine, tampoco está recaudando. En fin, tiene pinta de que está abierta una segunda
parte, pero que no llegará, porque está siendo un bluff total a nivel de taquilla. Pero yo animaría a la gente a verla, porque luego cuando la pongan en plataforma, que la pondrán en Amazon, dirá, hostia, pero qué chula, ¿por qué no fui a verla al cine? Pero bueno, en fin. Bueno, vamos con la siguiente película. I found something in the store. Okay. What did you find? The place. I found a place. Hello? Anyone there? Bueno, pues vamos con este Backrooms, una película que parece que está teniendo bastante éxito, porque creo que también en taquilla está funcionando, ¿no? Todo lo contrario que las pelis fantásticas. El terror lo está petando, y esta y Obsession, que se pudo ver en el Festival de Sitges, han costado 4 duros, como quien dice, y o sea, hay una nueva ola del cine de terror. Porque Scary Movie, si la contamos como comedia de terror, también está haciendo unos numerazos que lo flipas. Pero empieza Marcos, que yo ya había hablado. Sí. Vale, pues tomo el testigo. Bueno, a mí la verdad es que me gustó mucho. A ver, no me entusiasmó, no descubrí una joya, pero pese a los comentarios previos que eran bastante halagadores hacia la película, bueno, siempre un poco desconfías de la propuesta, de qué dirá, cómo lo hará. Y la verdad es que me pareció, pues eso, es una película muy fresca, que presenta un nuevo universo para el cine de terror. Y bueno, por poner un poco de contexto, decir que bueno, toda esta historia viene de una fotografía que se colgó en una plataforma en el año 16, y donde los seguidores de esa plataforma de chat, bueno, empezaron cada uno a hacer lo que se llama su creepypasta, ¿no? Su historia, imaginándola dentro de ese decorado, de esos pasillos amarillos con moqueta amarilla que definía un poco ese universo. Y lo cierto es que, bueno, que a partir de ahí se empezó a hablar de escenas, de decorados, de universo liminal, porque a esto se refiere un poco lo que es el paso, el umbral entre una dimensión y otra, ¿no? Entre la dimensión real y lo que pueda pasar. A ver, ahí está claro que los espacios inmensos que deben estar llenos de personas en su uso cotidiano, verlos absolutamente desnudos y vacíos y laberínticos y sin poder decidir dónde vas ni dónde dejas de ir, porque ignoras lo que se esconde detrás de la siguiente puerta. Eso un poco fue lo que el director, un jovencísimo Ken Parsons, hizo en YouTube. Él hizo sus cortos basándose en esa fotografía. Con los años han ido creciendo, han ido teniendo mucho éxito, y un buen día, pues bueno, A24 lo llamó y le dijo: oye, estamos viendo tus cortos en YouTube, nos encantan, ¿por qué no vienes un día a vernos y hablamos a ver si podemos hacer una película con todo ese material? Y bueno, dicho y hecho, ¿no? Pues eso, un chico de 20 años se fue para hablar con los ejecutivos de A24, que bueno, que ya sabemos A24 qué grandes títulos ha filmado, y ahí empezó la historia. La verdad es que, volviendo un poco a la película, ya a lo que hemos visto, esos espacios son un nuevo horizonte completamente sugerente, pero sugerente en el sentido de incertidumbre, de miedo, de tensión, de no saber qué pasa. Y sin entrar mucho en spoilers, sí que diré que ese otro universo
esos espacios liminales, tienen sus propios códigos, sus propias reglas. No son las mismas que en el mundo real, en 3 dimensiones, en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, la película juega con un guión inteligente desde mi punto de vista, y al final, pues bueno, pues queda una película muy redonda, pues una propuesta, una nueva dirección para el cine de terror, que muchos otros también pueden aprovechar. Incluso puede llegar a ser un subgénero. Y bueno, pues ya un poco para acabar, lo que diría es esto, que realmente YouTube está dando directores, creadores nuevos, como en el caso de los hermanos Philippou o del director de Obsession también, y bueno, pues todo eso le hemos de dar la bienvenida, ¿no? Yo le pongo un 7. Un 7, muy bien. Santi. Pues resulta que tanto esta como Masters del Universo la fui a ver el mismo día. Sí que es verdad que Masters del Universo la fui a ver a las 4 de la tarde y era una sesión que no se suele llenar. Pero es muy sintomático de por dónde van los tiros y cómo están funcionando, pues eso, el cine de fantasía y el terror. Porque si en Masters del Universo éramos 4, me sorprendí muchísimo de lo llena que estaba la sala en el pase de Barrooms. O sea, me puse a hacer cola para las palomitas y vi que había mucho chaval adolescente de 13, 14 años, que claro, han coincidido en el fin de semana de Scary Movie 6. Yo pensaba que iban a ver Scary Movie 6, pero no, para mi sorpresa, la sala que estaba llena era la que iba yo a ver Backrooms. Y hacía tiempo que no vivía una experiencia similar, porque sí que es verdad que el público adolescente no está muy habituado a ir al cine, y tuve que chistar a alguno porque no se callaba, hablaba en voz bajita. Pero luego los momentos de tensión, de terror de esta película funcionan, pero vamos, pero una cosa exageradísima. Y hacía tiempo que no lo pasaba tan mal. Sí que es verdad que la película no me parece que sea redonda, el final es un poco... pues ya está, ya se ha acabado. Tal vez para hacer una segunda parte, no lo sé. Pero me interesa mucho ese espacio liminal, que no se sabe si tiene algo que ver con lo que pueda producir tu mente, una mente que esté trastornada con tus traumas, un sitio que lo que tú pienses pueda dar origen a pasillos y criaturas, ese espacio laberíntico. No sé, o sea, es como cuando estás en una pesadilla y encadenas una cosa con otra que no guardan relación, pero las pesadillas sí lo tienen, y luego te despiertas y dices, ¿qué he soñado? Pues algo así consigue la peli, y va mezclando el tema del fan footage, porque hay cosas con cámara en mano, cámara digital, pero de los primeros de los 90, que la peli está ambientada en los 90, con luego planos con una simetría, unos espacios así, pues eso, limpios, sin absolutamente nada, que a veces recuerda al Resplandor de Kubrick, por ejemplo. Y la mezcla de ambas cosas, que al principio podrías pensar que no casan, sí que encajan, y la verdad que tiene momentos eso, aterradores. A mí me ha gustado, aunque el final no demasiado, si no le subiría la nota, pero o sea, es digna de un 7, pero tranquilamente. Y es una peli que creo que va a marcar un punto en el cine de terror, tanto por lo que consigue la peli como por el resultado que está teniendo en taquilla. Está número 1 en España, ojo. Bueno, pues... Un 7, ¿no? Sí. Un 7, ¿no? Vale, pues entramos ya en materia y empezamos con un vídeo.
Podemos sentar. Hombre, solo faltaba. Bueno, pues esto fue en el 2022, allí no sé si, creo que fue el Prado, donde, bueno, habían pasado Conan, si no recuerdo mal, Víctor, ¿no? ¿Era Conan? Sí, sí, ¿no? Y estuvo allí, pues, Jack Taylor, al que este programa, pues, le hace un pequeño homenaje, teniéndote a ti como amigo y además un actor que fue un icono del fantaterror español. Víctor, como es lógico, acabas de despedir a un amigo que conocías desde más de 30 años. ¿Cómo fue aquel primer encuentro en los años 90 con Jack Taylor? Pues muy curioso, porque entonces, pues yo siempre he contado estas cosas como me acerqué a ellos. Yo estaba en un fanzine. Entonces ya sabéis que los fanzines, pues obviamente eran, vamos, fotocopias grapadas últimamente. En el que yo estaba confuso, ya sacamos pues uno que hicimos en imprenta y un poquito más elaborado. Y a los tiempos en los que no había móvil. Entonces era muy fácil llegar a los actores, tú buscabas en el listín telefónico y te aparecía todo el mundo. No sé si el teléfono del Jack me lo dieron, pero recuerdo que el de Paul Nasi busqué Jacinto Molina Álvarez y ya está, no era complicado. Yo ya conocía, ya había entrevistado a otros personajes anteriormente, a otras personas del fantaterror y del fantástico. Y eso yo creo que fue primavera al principio del año 96. Y la verdad es que surgió una especie de flechazo amistoso inmediatamente, ¿no? Porque me encontré pues a una persona que era absolutamente acogedora, que era muy amable, que transmitía mucha paz, ¿no? Y pasaron unos meses y yo con muchísima timidez hice esa entrevista y tal. Y con muchísima timidez, tenía un cortometraje que iba a rodar, que ya tenía a María Garralón, había actores interesantes. Y entonces le ofrecí un papel, como una especie de colaboración especial de un profesor, el corto se llama Estacato, y él inmediatamente me dijo, te lo voy a hacer, pero no, quiero el del malo. El del malo lo había ofrecido, vamos, lo había pensado para otro actor, pero que me parecía demasiado pretencioso decirle al gran Jack Taylor, oye, que me harías este papel, ¿no? El del prota, y hizo el papel. Entonces, bueno, pues ya ahí sobre todo nuestro trabajo ya fue más centrarnos en poner uno de sus grandes proyectos en marcha, que era el espectáculo Auto de los Reyes Magos, que era una historia que el propio guionista de Buñuel, Julio Alejandro, le comenta y le explica en México, cuando él estaba en México y era Greg Martin, porque entonces tenía el nombre de Greg Martin. Y entonces le habla le dice, mira, tengo este librito, esta es la primera obra en castellano que se hizo. Y entonces el misterio de los Reyes Magos, ¿no? Entonces le quedó mucho la idea. Y entonces cuando estaba en Colmenar Viejo, que es donde yo vivo, estaba rodando en el año 61 Fuera de la Ley, que es la primer protagonista que fue en España y gracias al cual se puede ir quedando en España las películas de los western. Lo dirigía León Klimovsky y León Klimovsky le dijo, oye, a ti que te gusta mucho el arte, hay una iglesia aquí en Colmenar Viejo, al lado del Poblado del Oeste, que está a unos 3 kilómetros del Decorado, que en el tiempo que vengamos te interesaría verlo, porque es un gótico tardío bastante interesante para ti. Entonces va y se quedó con la idea, dijo, ay, me encantaría hacer aquí el Auto de los Reyes Magos. Entonces hacemos ya el salto al año 96 y yo cuando le digo, ¿y tú dónde vives? Digo, pues en Colmenar Viejo. Y dice, a mí me pasó esto. Entonces tardamos 4 años, pero sí, montamos el espectáculo
con orquesta, coro, un equipo de 150 personas, con los mejores actores del teatro español. Por ahí pasó todo el mundo, empezando por Pilar Velázquez, Claudia Gravi, José Lifante, Francisco Maestre, Tony Isbert, Chema Blasco, Ramón Langa, un etcétera enorme, enorme. La gente que pasó con música y coro y orquesta en directo y bueno, fue una gozada que hicimos 12 años de representaciones. Que nació el 21 de octubre de 1926, pero ha estado 60 años, puede ser, en Madrid. O sea, llegó a España y empezó él a ver bueno, que tenía trabajo y que le salían muchas películas? ¿Cómo te ha explicado alguna vez cómo fue su llegada a España y empezar ahí a hacer Sí, películas? lo explicaba muy bien. Él nace en el rancho de los abuelos en Oregón, pero inmediatamente con su familia, aunque eran del estado de Oregón, él nace en Oregón City, en la cuna del oeste, como en la tradición, en el rancho de los abuelos. Eh, el bisabuelo había sido uno de los fundadores de la ciudad, era amigo de Wyatt Earp, del de verdad, conoció a Billy el Niño. Claro, le tenéis que quitar a los 100 años de Jack, quitarles 2 generaciones más y te sale el salvaje oeste, ¿no? Sí. Y luego ya pasan a Portland, porque realmente él vivía con la familia en Portland, y ahí es donde él despierta la historia por hacer teatro y demás. Entonces después salta ya un tiempo desde Portland, salta a una breve estancia en San Francisco, pasa por Hollywood, que es cuando debuta en el programa de Jack Benny con Marilyn Monroe. Ahí está unos años, poquitos, toma la decisión porque veía que había que hacer algo. Él realmente quería irse a Italia, pero no tenía pasta para irse a Italia y dijo, pues que tengo más cercano, México. Agarró el coche, 3.000 kilómetros, se va a México y ahí es como empieza en figuración con Cantinflas y demás y hacer pequeños papeles, pero ya empieza a hacer otro western y ahí le van dando texto y es cuando entran las películas de Nostradamus, de la saga Nostradamus y Neutrón y demás. Y empieza a hacer teatro, ahí aprende español, y ya todo eso lo hace en español. Bueno, los primeros western que hace ahí los hace en inglés y en español. Que él lo contaba como una curiosidad que le pagaban 2 veces, porque lo rodaban en inglés y luego lo rodaban en español. Sí, era interesante. Y después le viene alguna compañía española y hace, por ejemplo, obra de teatro español en Proceso a Jesús, con la compañía de Eduardo Fajardo. Y luego ya llega una comedia musical, que era La Pelirroja, que transcurre en los museos. Que siempre decíamos, empezó en España con un museo de cera y su último gran papel lo hizo en un museo de cera, ¿no? Y en este museo de cera se llama La Pelirroja, que compartía camerino con un jovencito que entonces empezaba, llamado Plácido Domingo, y viene a España porque deciden venir a Madrid a hacerla. Y viene a Madrid y en Madrid de repente pues en el año él viene en verano, pues se arrancaba en otoño en finales de verano del 61 y después ya se queda en España. La obra de teatro arrancó bien, pero luego fue muy mal el musical, porque era un musical entendido como ahora entendemos el musical de Broadway. Y claro, en España solo se había visto zarzuelas, géneros chicos, había visto varietés, las cosas de Celia Gámez y tal, y de repente esto era como muy exótico y allí fue en el Teatro de la Zarzuela de Madrid y no se comieron un colín. Entonces, primero le contratan para hacer una película, un papelito en una de las superproducciones americanas que venían en España, en Cleopatra, en Mankiewicz, en Almería. Como el esclavo de Rex Harrison, y después, gracias a unos amigos, pues entra también en Los Guerrilleros y hace de soldado francés con Rocío Jurado y Manolo Escobar. Y
que además cuentan una historia que entonces, como había que llevar mucho cuidado con lo que se veía y no se veía, les ponían como a Superman una especie de coquilla en el bulto, en las mallas, porque no se podía notar el bulto, era una cosa, eso, entonces era como pecado, ¿no? Y ahí es cuando ya vienen los problemas, pero viene un poco como nace Jack Taylor, porque él se llama George Brown Randall y se cambia el nombre en México, se pone Craig Martin, porque llamarse George Brown en Estados Unidos es como aquí Juan Pérez. Entonces no era nada comercial. Entonces aquí cuando sigue siendo Greg Martin en los 3 primeros trabajos, pero de repente empiezan los westerns, pero el sindicato vertical, hasta en 8 ocasiones, hay que explicar que el sindicato vertical franquista era el que daba los carnets para trabajar. Y él como buen extranjero no le dejaba trabajar. Entonces, gracias a los productores que después eran de Jesús Franco, a los Leser, Eurocine, gracias a ellos, pues le contratan como actor extranjero, porque Jack nunca tuvo nacionalidad española y solo consiguió después permiso de trabajo, pero él no. Fijaos cómo era la cosa, la cuestión franquista. Y le salvó, le salvó porque le dio 3 westerns. Yo siempre digo que aunque a él no le gustaba el oeste, porque sabía, pero tampoco le gustaba el americano, porque sabía lo que era el oeste realmente, fue el western el que le salva. Y en la primera, la que dirigida por Klimovsky, que es esta que les decía, en esa le pone el nombre, el Lesser le pone el nombre de Jack Taylor. Se inventan que es el sobrino de Robert Taylor en la prensa. Cuando vino la coprotagonista alemana, le hicieron ir con una diligencia en el aeropuerto de Barajas, entonces eso se podía hacer con la diligencia hasta debajo del avión, hay unas fotos con eso. Y les pasearon por el metro con la otra, les inventaron un romance que por supuesto era mentira. Pero ahí se queda. Y gracias al cine de género, él puede vivir en España porque no había permiso de vivir. Yo algunas veces hablaba con él y decía, pero qué exagerado, si el sindicato vertical termina en el 77, 78, yo creo que te arreglaron antes. Pero no, es que antes sí que trabajó en televisión española, que no había problemas, pero realmente el otro día en su casa estamos ordenando un poco la documentación, ha aparecido una carta de Pilar Miró cuando era directora general de televisión y es ella la que le arregla definitivamente el permiso de residencia y ya para ir de ahí se le trataba como alguien con permiso para trabajar, pero mientras tanto se le contrató siempre como un extranjero. Esta cosa de la España de la época, sí. Quería hacer otra pregunta y luego preguntáis, Marcos o Santi. Claro, él trabajó con un montón de directores, pero claro, trabajó con Jess Franco y con Armando Osorio, que eran, pues eso, sobre todo Jess Franco, pues extremos, ¿no? Él en 1974 hizo una película que se llamaba El ataque de las vampiras y que salía totalmente desnudo. ¿Te habló alguna vez de qué le pareció a él, si estaba en el guión, si salió de él o se lo exigía Jesús Franco en salir así? Eso era en la versión para el extranjero, ¿no? ¿Sí? Bueno, la película es extranjera. Sí, es extranjera. Las películas realmente, las primeras que hace, que son con el ser, las primeras que hace, y luego ya entra Harry Alan Towers, que es los que produce Fu Manchu, Conde Drácula y tal. Pero las primeras de los Lesser no tienen ningún tipo de bandera española, lo único que estaba Jesús. Pero prácticamente, quitando Jesús y el operador que era Manuel Merino, generalmente, eran películas... No, eran películas extranjeras, por lo tanto, absolutamente liberadas, que vienen aquí ya cuando se hace la apertura y sobre todo empieza el cine este. Entonces, no existía porque Necronomicon y Succus y Eugenie, la primera Eugenie que hace, porque Jesús siempre hacía como pasaba siempre, hacía siempre las mismas películas. Entonces, en realidad hizo 200 películas, pero si lo pensamos, Jesús hizo 10 películas. Lo que pasa es que las multiplicó por 20, pero es la misma película, siempre, ¿no?
en esas películas, la primera Eugenie, ya había desnudos, que es esa famosa que dice Christopher. Dice Christopher que él no se enteró de que había desnudos. Es verdad que el plano que tiene Christopher, cuando la chica de repente se quita esto, él la tiene en espalda. Él dice que no se enteró, pero bueno, mira que no me lo creo. Bueno, Christopher era Christopher, que yo lo conocí también. Entonces, claro, eran películas que no eran muy libres. Ellos entendieron desde el principio, es que Jack era muy libre. Jack era muy libre y no tuvieron ningún problema. Yo le he bromeado muchísimo con esto últimamente. Yo le he bromeado porque le decía, yo lo hacía, de hecho, desayunando una semana antes de que se nos fuese, justo la semana antes, en una terraza le dije, tú mucho Polanski, pero has hecho aberraciones sexuales de una rubia caliente, has hecho viciosas al desnudo y has hecho las diosas del porno. Pero claro, realmente esos títulos se los pusieron aquí cuando se estrenaron en el 77, cuando empieza el cine ese. Pero esas películas, tú miras el título y no tiene nada, ¿no? Aparte que eran softcores en los que lo único que era que enseñaban algo que tal, no era. Entonces él en ese aspecto nunca tuvo, era un poquito pudoroso y entonces si veías la película con él se le subía el rubor, ¿no? Pero Jesús era muy libre, ellos eran muy libres y entendían perfectamente porque además eran películas muy artísticas, ¿eh? O sea, esa etapa de Jesús es para mí la más interesante. Junto a la cuestión del Primigenia, que era un poco más, bueno, curiosa, ¿no? De lo de Gritos en la Noche y tal, pero esa otra etapa que podríamos llevar quizás hasta Jack the Ripper y demás, ya está. Pues hay cosas, y sobre todo esas dos que hizo con él. Que le pasó una cosa con Eugenie, que Eugenie, claro, él no estaba acostumbrado a que esas películas que se hacían con bandera suiza, tal. Y Eugenie de repente le dijo, estaba en Los Ángeles, y le dice una amiga, bueno, que ya estrenas, ¿no? Qué bien. Y dice, ¿qué estreno qué? Porque entonces, claro, ahora entendemos este concepto que tenemos de que se hacen los estrenos. Entonces, nada, no se enteraban de dónde se veía luego la película, ¿no? Porque como no se veía en España, entonces se dice, sí, estrenas hoy en Los Ángeles. Y resulta que era un cine que estaba a 2 manzanas de donde estaba el alojado. Y vio había colas. Y Eugenie, unas críticas en Variety, yo tengo una crítica de Variety maravillosa de Eugenie y colas, ¿eh? Es una película que hizo, esas películas se hicieron en Estados Unidos muchísimo dinero. Y bueno, y aquí cuando vinieron, pues desgraciadamente pasaban dentro del montón de estas, en plan de sueca bisexual, no necesita ese metal, no me toques el pito de mi riquito y todo. Con todos mis respetos. Al amigo Rewan más todavía. Bueno, muy bien. Yo la verdad es que he visto varias entrevistas con Jack Taylor. La verdad es que me parece una persona súper humilde, como muy... Por lo menos eso es lo que transita en las entrevistas, muy cercana, en fin, que un poco nunca quiere hablar o seguramente es que tampoco tiene motivo para hablar mal de nadie, siempre un poco él dice o decía que, bueno, que él se llevaba bien con todo el mundo en los rodajes, que alguna vez tuvo algún pequeño problema, pero que bueno, que eso va un poco también dentro del salario del actor, ¿no? Pero a propósito de lo que hablábamos ahora del desnudo de Jack Taylor y de Jesús Franco, en alguna de esas entrevistas, a veces la gente o compañeros le decían, te he visto en una película en que apareces de no sé cómo y se llama de esta manera. Y él decía, yo no he hecho esa película. A mí Jesús Franco no me llamó para hacer esa película, yo no he estado ahí. Y luego lo que pasaba sencillamente era que Jesús Franco filmaba tan rápido y en tan poco tiempo, según él se cansaba muy pronto, y escenas que podía aprovechar para la siguiente película como fuera, las colocaba ahí y de repente salía Jack Taylor en una película en la que no iba a estar acreditado, ¿no?
Bueno, en fin, es un poco también cómo funcionaba el cine de serie B en aquellos momentos en España. Luego, él, sin embargo, habla bien de Polanski, dice que bueno, que tuvo muy buena relación con él, aunque Polanski siempre, bueno, de Polanski pues tú también eres un buen conocedor, pero de Polanski dice que él siempre, incluso en sus momentos de gloria, se lamentaba de que él pensaba que su trabajo tendría más aceptación, ¿no? Pero bueno, la pregunta que puedo hacerte es un poco esa. A ese nivel, bueno, pese a todas esas trapisondas que a veces le hacía Jesús Franco, él nunca se quejaba, nunca protestaba, se adecuaba a este carácter que yo estoy comentando, ¿no, Víctor? Sí, es curioso, hicieron 8 películas juntos. Curioso el tipo de relación porque aunque había alguna vez eso, ¿no? Zancadilla y tal, le seguía diciendo que sí, porque Jack no cobró en todas las películas. De hecho, en el ataque de las vampiras es una de las que no cobró. No siempre. Él decía que no siempre se cobraba, pero siempre se viajaba y siempre se iba a buenos hoteles y se comía muy bien. Eso generalmente pasó pocas veces que no comieran bien o demás. Pero luego lo de cobrar, no. Además se jactaba Jesús que esa película nunca se la había pagado. Porque además en esa película hay un momento en el que Jesús ya no tiene dinero y Jack le presta dinero. Lo que nunca recuperó. Y hay otra que rodando en Estambul, Howard Vernon no había dinero para devolverle a Suiza. Y le dejaban allí un poco porque no había dinero para pagar lo suyo del vuelo y del hotel. Y entonces se iba todo el equipo y le dejaban allí. Jack, por ejemplo, es el que paga el billete de Howard Vernon. O sea, este tipo de cosas pasaban porque Jesús era así. Jesús, por ejemplo, tiene películas. Él tenía un sistema en el que si podía engañaba al productor de turno y le decía, pues esta película te la ruedo en 2 semanas, ¿vale? O te la ruedo en 4, o te la ruedo en 3 y calculaba como el doble. Entonces el productor le iba llamando y dice, ¿qué tal vais? Y él a la mitad del rodaje ya lo había rodado. Entonces con el equipo se pactaba que como ellos seguían cobrando por parte del productor, seguir rodando y rodaban otra para él. Y una vez le pilló uno en Alicante, en la costa de Alicante, se pilló con esta historia. Que él hacía eso, decía, esta es para mí, os paga él, pero yo la película me la quedo, porque yo a él solo le entrego una. Y él rodaba 2. Porque esto lo hacía mucho Jesús, que estaba de repente y decía, a lo mejor estaba haciendo el Conde Drácula y dice, sácame el avión. Y dice, pero hombre, el Conde Drácula en el avión, no, esto me vale para otra cosa. Y esas las cosas que ellos tenían. Y en las películas de Paul que citabas es otra historia y es otro tipo de relación. La relación que tuvo con Paul era una relación puramente profesional, de muchísimo respeto, pero eran de círculos amistosos diferentes. Igual que Jack sí que se relacionaba luego con Jesús y su mundo, pero con Paul no. Con Paul Paul tenía su propio mundo de relación y Jack tenía su propio mundo de relación, pero se respetaban muchísimo. Y él siempre dijo que fue el precursor de todo. Por eso cuando hicimos Call Me Paul, Jack dijo enseguida que sí, que por supuesto le gustaba, quería trabajar en el documental porque quería un poco recordar bueno, pues recordar la importancia. Eran 2 tipos de rodajes absolutamente diferentes. Porque los rodajes de Paul Nazi sí había guión, había una cierta organización, los de Jesús, los guiones eran de 3 páginas, era todo un mundo. Además, luego Jesús, cuando realmente tuvo guiones, que fue con Harry Alan Tower, porque ahí en el Conde Drácula, en el proceso de las brujas, en la que está Jack, pero Jack estaba de director de arte, no hace papel, pero ahí hizo la dirección de arte. En esas películas había guión, pero porque era de Tower. Pero Towers es que era otro pirata tremendo. De hecho, le debía un dinero a Jack, lo acaban deteniendo en Madrid, le llaman a Jack para que lo salga y el que trabajaba con Towers, el que estaba asociado era Andrés Vicente Gómez.
y Andrés Vicente fue el que le saca, por ejemplo, a Towers de la comisaría, pactando con el otro, o sea que lo que pasaba era un mundo que Sí, sí. ahora tenemos que entender que como es, pensamos el cine, pero vamos a ver, no era un mundo en el que hubiera ni roulotte, ni dónde cambiarse, la ropa la llevaban ellos, pero incluso las películas de Juan Piqué, Sí, sí. ya está, era todo de ellos, ¿no? Bueno, él siempre decía en diferentes momentos, cuando era aquella de director de arte, que alguien una vez le elogió mucho qué talento para combinar esa pared con esa chaqueta que lleva usted, no sé qué, no sé cuánto. Dice, pues mire, la pared es de casualidad y la chaqueta es la que yo llevé ese día al rodaje, no hay más. Sí. Y sin embargo, De pues hecho, bueno, os puedo mostrar porque lo tengo aquí al lado, si solo me ¿ah, dejáis que sí? me levante un momento. Tengo la carpetilla que lleva el profesor Brown Sí. en Pieces, en Mil gritos tiene la noche, es un Louis Vuitton, bastante caro, por cierto. Pero eso realmente era un Louis Vuitton que él se compra en Nueva York en el año 81, que entonces le costó $150. Ahora lo miré el otro día por internet, cuesta 700, es el Louis Vuitton, pero realmente era su carpeta de cuando ensayábamos, Sí. por ejemplo, el auto de los Reyes Magos, donde llevaba los papeles. Pero esa era la carpeta del profesor Brown y sus pantalones, a sus pantalones, así. A ver, que entonces el cine era así. Entonces él decía, por ejemplo, dice, Eugenie estaba muy bien vestida. Dice, pero claro, nos vestíamos cada uno, porque en Eugenie él se había comprado un par de trajes en Roma. Porque él era en eso muy elegante, se había comprado los trajes en Roma. Pero vamos, era como un tiempo en el que, por supuesto, cada uno llevaba lo suyo y... Oye, Víctor, Un actor, un segundo solo. Un actor de la talla de Jack Taylor, hablando tú un poco de ese mundo de bambalinas, pero sin grandes estrellas ni roulottes, supongo que muchos actores, bueno, muchos no seguro, que muchos actores vivían incluso en precario, que, a ver, en fin, eso lo sabemos. Ahora tú al decir esto de que, bueno, de que, a ver, íbamos a buenos hoteles, comíamos muy bien, pero a veces no se cobraba. Jack Taylor pasó por momentos delicados en su economía. No, no, Jack no. Jack vivía bastante bien, igual que Paul, porque Paul era muy buena familia también. No, no fue el caso de ninguno. En general, sorprendente, ¿no? Pero todos los nombres del fantástico español, todos que yo recuerde ahora mismo, estoy pensando en todos eran bien relacionados, de familia, tenían cierto posibles, en fin, vivían, vivían bastante bien, ¿no? Pero porque ya Ya. tenían también previamente recursos. No. Pero yo no recuerdo ninguno de ellos. Amando de Osorio, por ejemplo, vivía en una zona de Madrid, vivía en el barrio de Salamanca, o sea, Paul vivía, vamos, que está maravillosa. Jack Ya. vivía de alquiler, pero vivía también en Chamberí, en un piso enorme. No era el caso de ninguno de ellos. No Vale. Es curioso porque sí que luego sí que otros actores que hemos conocido, secundarios, más, no de estos, no de los primeros, de los que más conoces, sino algunos de los que hacían pequeños papelitos y tal, esos sí, yo sé de algunos que han vivido y otros han estado un poco más en la cuestión de la indigencia, pues un poco también por administrarse o porque han tenido adicciones pero el caso de estos siempre tuvieron todos tenían un soporte familiar y Jack, por ejemplo, su casa estaba, porque le invertía muchísimo en arte, entonces su casa está llena de obras de arte. En fin, era un señor muy refinado. Víctor, como antes he comentado, Jack se convirtió en un icono del fantaterror español. ¿Se sentía orgulloso de ser esa leyenda de culto de cine de terror o sentía que el género lo había encasillado? Pues ha seguido un poco la senda y porque él lo criticaba un poco lo que decía, como cuando hablábamos él y yo de Christopher. Christopher Lee, él criticaba un poco la actitud de Christopher, pero es que al final seguía un
un poco la misma senda, que luego se transforma al final, ¿no? No tanto en el western, el western no lo terminamos, más o menos, pero no lo terminamos. Pero Christopher, yo me acuerdo que cuando le decías eso, que si yo hago cine, me dijo, yo hago cine de fantasía, digo, y Drácula dices fantasía. Pues esto a él le gustaba también a Jack decirlo de la fantasía y tal, porque en el fondo le pasaba a Eugenio Martín, le pasaba a Jordi Grau, ellos les hubiera gustado, y es así, menos a Paul, que era el único que tenía una plena convicción en esto, o a Juan Piquer, pero los demás, o a Mando de Osorio, pero los demás les hubiera gustado hacer otro tipo de cosas. Desde Eugenio, desde luego Eugenio, Jordi, Jack, les hubiera gustado hacer otro tipo de cine. Otra cuestión es que cuando descubren que realmente, eso decía Jack muchas veces, la serie B perdura y la serie A no tanto, y cuando descubren, sobre todo yendo tanto a Sitges, yendo a los festivales, el cariño del fandom, entonces cuando dice, claro, pues que eso ya lo reflexionábamos mucho últimamente, él y yo decíamos, pero que a ti no te van a recordar por haber trabajado con Alfonso Hungría. Hiciste un personaje maravilloso, haber trabajado con Emilio Martínez Lázaro en televisión, y no te van a recordar por eso. Te van a recordar por estas otras películas. Por eso en sus memorias dice, no entiendo que le veis a 1000 gritos tiene la noche, pero bienvenido sea. No me gusta El filo del hacha, no me gusta Descansé en piezas, pero gracias a eso lo pasé muy mal y aborrezco El buque maldito, porque la aborrecía. No como película, ojo. No como película, la aborrecía por el rodaje, la aborrecía por la actitud que tuvo Amando durante el rodaje y la aborrecía por cómo se desarrollaron ahí las cosas. Dice, pero yo me he hecho conocido en Alemania gracias al buque. Entonces, claro, tenían siempre esa contradicción. Y ese arco últimamente estaba más salvado. Es decir, últimamente estaba más reconciliado con... las pasaba muy mal en Conan. A pesar de que Conan es la primera vez que tiene una roulotte, que tiene... Ay, es la primera vez que tuvo una. La primera vez que se le trató como un actor importante. Los 3 días que tuvo, pero... Sí, pero eso lo dice varias veces, en varios sitios, que estuvo muy nervioso, que en lugar de ir a un rodaje, a un gran rodaje de un gran estudio y decir, bueno, aquí estamos, perfecto, estaba tenso, estaba nervioso, incluso le hicieron esperar varios días porque el tiempo no era el adecuado hasta que él empezó a actuar, ¿no? Y luego contaba esto, ¿no? De que finalmente cuando acabó su escena, Schwarzenegger se dirigió a él y le dijo, oye, John Milius está muy contento. Y eso es lo que él le llenó, ¿no? Claro, pero eso no... Sí, pero tampoco le llenó mucho. Quiero decir que vino, hizo su trabajo, lo que pasa es que pasado el tiempo, como le preguntaban tanto por eso, pues entonces ya entiende, bueno, pues lo que he hecho ahí tiene... Porque de hecho yo muchas veces le decía, joder, cómo me gusta la película de Milius, y él hacía un silencio. No, o sea, nunca le he visto decir Conan es una gran película. No he escuchado nunca. En una entrevista lo comenta, dice que le gusta mucho y además dice, era muy buena, no como la segunda, que no lo fue. Que hace la postilla de que la secuela que hicieron con Schwarzenegger, que realmente valía poco. Lo que pasa, Marcos, que una cosa es lo que él tiene que decir, porque en algunas de esas entrevistas le he ayudado yo a prepararla y le hemos dado información, y otra cosa es lo que te decía, privado no. Él en privado, yo siempre que le sacaba a Conan, decía, tú y tú. Y Víctor, ¿cuál crees que es el trabajo del que más orgulloso está él? De Necronomicon estaba muy orgulloso. Y de Eugenie estaba muy orgulloso. Oye, luego le gustaba La novena puerta. Sí. Y de los últimos, los 2 que más le gustaba era Wax y The Birthday. Nos queda nada, un minuto y medio, Víctor, porque queremos ponerle alguna cosa. ¿Hubo alguna película que siempre hablasteis de rodar juntos, pero que por tiempo, presupuesto, se quedó en el tintero? Pues ves el Volver al Doctor No.
El Doctor Nos hubo varias tentativas, una porque nos falló el productor, después él escribió un guión, sí, porque él escribía muy bien, y yo no estaba muy convencido porque no estaba muy en el personaje, y luego ya cuando llegamos a un punto de consenso, era una película interesante, porque era un Doctor Nos, pero llevaba un poco a los mundos de agarraros, como mezcla de Terry Gilliam, mezcla de Wes Anderson, era muy loco, pero era cara. Y no sé. Ya. Oye, en 15 Por eso segundos. hicimos el cómic, hicimos la novela de Carlos Díaz Maroto, por eso. ¿Cómo definirías a Jack Taylor? O sea, pues Jack es, digamos, alguien que era el ejemplo perfecto de la honestidad y la profesionalidad. Es decir, de alguien que fue auténtico y fue como era, como lo veíais en entrevistas y demás, o cuando hablaba, era en la intimidad. Vamos ahora a que nos ponga Carlos, una cosita que hemos preparado así con música y una fotografía suya, nuestro pequeño homenaje. Carlos, cuando quieras. Bueno, este es el tema de amor de Conan, de Basil Paul Brothers, y creo que un hombre como fue él, un hombre que a todos los amantes del fantástico y el terror nos hizo muy felices, pues creo que había que darle desde aquí, desde Pánico en la Sala, con nuestro equipo, ese pequeño homenaje y bueno, y que descanse en paz. Pues muchas gracias y me alegro muchísimo que le hayáis hecho este recuerdo. Están siendo unos días de duelo complicadillos, ¿no? Me lo imagino, sí. Muy complicaditos, pero nosotros nos veíamos, hablábamos cada 2 días por teléfono y nos veíamos para desayunar o merendar un día a la semana, pues desde hace siempre. Muchos años. Era siempre así. Entonces, bueno. Pero ahí queda y os agradezco de verdad que hayáis hecho este recuerdo tan bueno. Oye, pues Víctor, encantado de tenerte con nosotros. Tenemos, pues eso, tenemos que tenerte otro día aquí, pero para hablar de ti, de toda tu filmografía, de tus libros, de todo lo que, de teatro, bueno, de todo lo que haces. Y también tenemos pendiente de pasar por el programa la entrevista que te hicimos el año pasado, Santi y yo, con Enzo G. Castellari, del último Squalo, y que tenemos ahí pendiente para pasar por el programa. Oye, Víctor, encantado de que estés con nosotros y nos vemos próximamente. Nos vemos en el cine. Exacto. Marcos, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Buenas noches y gracias, Víctor. Gracias. Santi Serrano, nos vemos la semana que viene. Buenas noches. En la parte técnica, como siempre, Carlos Ortega y uno que os ha hablado, Mario Herrera. Como siempre os digo, felices pesadillas. Adiós.